Este señor es Bill Gates, ¿no? Bill Gates, como bien lo conocemos, es uno de las, no sé en qué lugar de los más ricos del mundo esté, pero seguramente está en el top 10. En el top 10. Él es una persona, pues que evidentemente sí está muy metida en el tema tecnológico, sobre todo en su propia empresa Microsoft. Sin embargo, vamos a revisar su portafolio de inversiones, como también diversifica por sectores. No solamente se casa con el sector de tecnología, aún sabiendo que pues, esta persona puede llegar a tener pues cierta información privilegiada de mercado, ¿no? Estando en un sector tan importante donde puedes saber tendencias de inteligencia artificial y cosas así, él prefiere pues mantenerse mucho al margen y conservar su administración al momento de llevar portafolios de mercado, ¿no? En este caso, pues Warren Buffett, como podemos ver, ha tenido un rendimiento en los últimos 3 años del 48.7%, que es un rendimiento incluso superior al que ha tenido el Standard & Poor's 500. Evidentemente, el señor Bill Gates, personalmente, yo lo que creo es que sí, se mete al tema de sus inversiones, pero también tiene un equipo muy bueno de asesores. Incluso, por ejemplo, uno de sus mejores amigos, del señor Bill Gates, adivinen quién es. Warren Buffett. De manera de bonus de este webinar, está muy interesante, pero busquen en YouTube este video. Está interesante porque van y hacen como, lo voy a poner aquí en YouTube para que lo vean. No se los voy a poner el video, pero sí, pues los voy a buscar. Aquí está, Undercover, Bill Gates y Warren Buffett. Son muy amigos, ya hay cientos de entrevistas de ellos y está muy bueno. Incluso, por ejemplo, aquí, este video tiene 12 millones de vistas. Se van a trabajar a un Dairy Queen. A este Dairy Queen, que es una tienda popular de helados que ha crecido también mucho en México. Y en este mismo Dairy Queen, pues de hecho es una empresa propiedad del señor Warren Buffett, que está incorporada en el servicio de Berkshire Hathaway, lo cual está bastante interesante y se los recomiendo mucho. Ya después, si tienen ratos para echarse estos dos videos, vale la pena, además de que están divertidos. Pero bueno, ya entendemos por qué tiene buenos asesores Bill Gates. Ahora, en el caso de Bill Gates, pues como les platiqué, tiene un buen rendimiento. Sobre todo, lo interesante es que si tú ves la gráfica entre el Standard & Poor's 500 y sus posiciones, siempre han sido superiores al rendimiento que ha tenido el mercado. Lo cual es bueno en el sentido de que si nosotros como inversionistas queremos un portafolio que sea ganador y que tenga rendimientos por arriba del mercado, el portafolio de Bill Gates puede ser una buena inspiración. Lo que sí tenemos que entender la regla general cuando invertimos en renta variable, que es rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. El hecho de que a Warren Buffett o a Bill Gates les vaya bien los últimos 5 o 10 años, no quiere decir que les vaya bien los últimos 5 o 10 años, aunque sí es altamente probable. ¿Ok? Entonces vamos a revisar Bill Gates, su principal portafolio de inversiones. Vemos que sus 6 principales posiciones son las que vemos aquí en pantalla. Microsoft, que es sector de tecnología; Berkshire, que es sector de finanzas; Canadian National Railway Company, transporte; Waste Management Inc., pues reciclaje; Caterpillar, que son estas máquinas para la construcción; y Deere, que es máquinas especialmente para campo y agrícola. Pero si hacemos igual la misma sumatoria, y quiero ser muy reiterativo en esto, es lo siguiente. Fíjate cómo 6 posiciones, 30.8 más 20.4 más 15.8 más 14.5 más 4.3 más 3.8. Fíjate cómo sus 6 principales posiciones están bien divididas en 6 principales empresas, porque uno de los errores más comunes que utilizan o que hacen los principiantes a la hora de invertir es que pues dicen, quiero invertir en estas 15 empresas, o en estas 20 empresas, o en estas 25 empresas, ¿no? Entonces te dicen, pues mira, si tengo 100,000 pesos, si tengo 100,000 dólares, vamos a dividirlo entre 25 empresas, por tanto nos va a dar 4, entonces tenemos que invertir 4% de nuestro portafolio en cada empresa. No, lo que hacen estas personas y estos grandes inversionistas es que evalúan directamente esa empresa que quieren ellos invertir y ver qué hay dentro para ver qué porcentaje se le asigna. Fíjate, por ejemplo, y ese es un buen key finding que nosotros podemos encontrar a la hora de manejar nuestros portafolios de inversión, buscar quiénes son aquellos los grandes inversionistas que nosotros admiramos y cuál es su posición más grande, porque si empezamos a analizar sus posiciones más grandes, nos vamos a dar una muy buena idea de que podemos hacer grandes inversiones en la bolsa de valores, sin necesidad de nosotros buscar y jugar al Indiana Jones a ver cuál es de la próxima inversión o el próximo Google. Muchas veces estos grandes inversionistas ya nos están haciendo el mismo trabajo, ¿sale? Entonces, esto es bastante importante. Vámonos ahora a ver el caso de Bill Gates aquí en Investing Pro. Aquí está el señor Bill Gates. Como podemos ver, tiene un rendimiento ligeramente menor al señor Warren Buffett, pero bueno, sigue siendo una de las personas más acaudaladas del mundo. En este caso,
pues lo que vimos es que también, al igual que Warren, tiene un buen porcentaje de acciones que están por debajo de su 83%. Vemos empresas como Carvana, que es una empresa pues muy novedosa, que es como el Kavak en Estados Unidos, empresas como Kraft Heinz, que es una del mismo sector de Coca-Cola, pero hacen productos diferentes, etcétera. Sin embargo, aquí lo bonito es que se centra más en sus 6 principales posiciones. Por lo cual, si tienen alguna de estas empresas que a él le llegue a caer o llegue a no funcionarle bien, pues no hay ningún problema porque sus 6 están bien metidas. Incluso aquí nos dice cómo está el bien puesto. Perdón. Incluso aquí nos dice la misma comparativa, como él prácticamente más del 50% está dividido en empresas de software y servicios financieros, que si nosotros comparamos con Warren, 50% está en tecnología y 9.5% en bancos. Fíjense qué chistoso. Warren, que él se dedica a administrar empresas financieras, invierte su mayor parte en tecnología. Y Bill Gates, que se dedica a gestionar empresas de tecnología, invierte una buena parte en servicios financieros, por lo que pues ellos buscan diversificar no solamente sus sectores. Y aquí están todas sus posiciones, que si las exportamos, pues directamente se nos van a ir. Pero aquí lo que podemos hacer es, igual que con Warren, llevarnos estas 5 posiciones a nuestra watchlist para que la tengamos mucho más clara. Por supuesto que en tu watchlist yo te recomiendo claramente que ahí tengas tu propia cartera de inversión, porque te va a ayudar mucho a tenerla. Entonces, vamos a crear una nueva watchlist, por ejemplo, aquí con Bill Gates. Aquí está. Vamos a ponerle Bill Gates. Ahí está. Bill Gates. Listo. Vámonos aquí para que nos vaya ayudando a tener la cartera de Bill Gates. Y miren que está invirtiendo el señor Bill Gates. Vamos acá. Listo. Tenemos Microsoft. Tenemos Berkshire Hathaway. Aquí está. Okay, aquí está. Search Values. Tenemos Microsoft. Tenemos Berkshire Hathaway. Creo que no es esta. A ver, Berkshire Hathaway. Aquí está. Berkshire Hathaway. Tenemos Canadian Railway Company. Aquí está. CNI. Tenemos Waste Management. Caterpillar. Y Deere Company. Listo. Entonces aquí tenemos aquí el portafolio de inversiones del señor Warren Buffett, sobre todo las primeras 8 posiciones. Aquí, por ejemplo, un key finding interesante puede ser el mismo Berkshire Hathaway. Es una empresa que ha tenido un rendimiento pues bastante interesante. Sin embargo, aquí Investing nos las marca como undervalued, como un valor por debajo de la media. Entonces vamos a ver, por ejemplo, alguna posición que pudiera ser interesante para nosotros, pudiera ser esto, ¿no? Que aquí nos marca los key findings que ha tenido, que tiene un muy buen Skull Piotrowski, que tiene un revenue growth acelerado, que sus ingresos se invierten de manera efectiva en el capital, que el net income es esperado para crecer este año. O sea, hay buenas expectativas para esta empresa, además de que si vemos su gráfico desde los últimos 10 años, pues es prácticamente una maravilla. Y si nosotros comparamos aquí el mismo Berkshire Hathaway, nos hace una comparación general con la industria, lo cual nos ayuda bastante porque es la mejor manera en la que nosotros podemos comparar el rendimiento de una empresa. Un error que también cometen muchos principiantes a la hora de invertir es que suelen comparar, por ejemplo, el rendimiento de Coca-Cola con el rendimiento de Amazon, cuando realmente se dedican a hacer cosas completamente diferentes. Por eso nos ayuda mucho este tipo de métricas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Berkshire Hathaway, si comparamos con empresas similares a mercado, tiene una beta similar, lo cual nos dice que los movimientos que pueda llegar a tener la acción de Berkshire Hathaway son muy conservadores, en el sentido de que tiene ahí una relación muy estrecha con el Standard & Poor's 500, ¿no? Si bien la evaluación que tiene ellos son mucho más elevada que el resto del mercado, nos da una muy buena opción. Por ejemplo, el PE ratio el PER que tiene es mucho menor a la misma industria, lo cual pues, está bastante bien. ¿En qué sentido? En el que las ganancias, la relación que existe entre el precio de la acción del mismo Berkshire Hathaway con
los resultados de sus ingresos netos son 8.8x. Entonces es algo pues bastante bajo en el sentido de que podemos aquí detectar una buena oportunidad de compra en ese sentido. Además de que pues, se ve que su revenue se espera que sea alto, puede ser una buena opción de inversión que nos podemos dar cuenta gracias a esta plataforma que es Investing Pro. ¿Ok? Entonces, eso es creo que lo más importante del portafolio de Warren, ¿no? Que aquí mismo, cómo llevándotelo al watchlist y cómo utilizando Investing Pro puedes darte cuenta de que puede haber grandes oportunidades de inversión aquí mismo, en el fair value level que tú puedes hacer, ¿no? Aquí está Warren Buffett, Bill Gates, es el que nosotros nos quedamos. Aquí está. Listo. Toda la información que tú necesitas aquí la puedes tener. Está muy bien. Y por último, vámonos a conocer el portafolio de este señor, que para mí es uno de los mejores inversionistas, sin embargo, él no se escucha mucho, que es Berkshire Hathaway, Ray Dalio. Aquí está. Muy bien, entramos al señor Ray Dalio. Ray Dalio es el principal gestor del fondo Bridgewater Associates, que es el fondo de cobertura más grande del mundo. Básicamente lo que hace Ray Dalio es gestionar muchos fondos de inversión. Incluso vamos a ver cómo es hasta cierto punto mucho más conservador que el señor Warren Buffett. Esto por el perfil de inversionista de los clientes que él maneja. Él también es un autor bestseller. El libro de Principios de Ray Dalio es un libro que se los recomiendo bastante. Además, otro libro que pues estaba difícil de leer, pero también está muy bueno, es Big Debt Crisis, que también lo hizo Ray Dalio. Y ese libro narra y explica las principales crisis que han ocurrido en el mundo de los últimos 100 años, las crisis económicas. Son libros que la verdad no son baratos, pero vale mucho la pena. El de Principles se los recomiendo mucho porque está muy fácil de leer, y ya si son un poco más avanzados en el tema de las inversiones, pueden leer el otro libro que les dije, que también está muy bueno, el Big Debt Crisis. Es una Biblia, es un libro que literal pesa mucho. En contraste de Ray Dalio, vemos que el rendimiento de los últimos 3 años pues es un poco más bajito que en comparación que el que tiene tanto Bill Gates como el mismo Warren Buffett. ¿Qué diferencia ocurre aquí? Que pues él tiene un perfil mucho más conservador. ¿Y cómo lo vemos? Aquí mismo. Fíjate cómo el benchmark de mercado que tiene ese Standard Poor's 500 prácticamente es lo mismo. Uno diría, oye, pues este cuate básicamente invierte en el S&P 500 porque tiene un rendimiento muy parecido. Incluso el único momento donde se invierte la curva fue aquí aproximadamente, como de junio del 2021 hasta diciembre del 2022, y después se vuelve a despegar. Realmente los rendimientos de Ray también son muy buenos en el sentido de que tiene rendimientos por encima de la inflación a nivel anualizado. Sin embargo, sí tenemos y podemos ver claramente que tiene una buena parte de inversión muy parecida al Standard Poor's 500. ¿Y cómo le hizo? Oh, sorpresa, invierte en su principal portafolio en el S&P 500. Fíjate cómo aquí ya cambia mucho el estilo de inversión que tiene Ray Dalio en comparación al que tiene Warren Buffett. Yo en lo particular me gusta mucho más el estilo de Warren, sin embargo, tú puedes adoptar también un estilo parecido al que tiene Ray Dalio, ¿no? En este caso vamos a buscar Ray Dalio. Vamos a tener como benchmark a Warren, ¿no? Vamos a hacer el mismo cálculo que hicimos nosotros, pero ahora con Ray Dalio, ahora con su portafolio de inversión. Si nosotros sumamos el porcentaje de las 5 principales posiciones que tiene, vamos a ver cuáles son. 5.5 más 5.5 más 4.3 más 3.3 más 3.1 más 2.9, 25%. Aquí lo que hace el señor Ray Dalio, a mi punto de vista, no me agrada bastante. ¿En qué sentido? En que las principales posiciones que él tiene están demasiado diversificados y esto suma el 25% total de toda su inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que pues tiene muchísimas más inversiones, ¿no? Vemos empresas muy buenas, ¿no? Como Costco, Walmart, fondos de Vanguard, Visa, Starbucks, Meta, Chipotle, que aquí hay algo que también utiliza mucho Warren Buffett a la hora de seleccionar sus empresas. ¿Y qué es? Que las empresas en las que estés invirtiendo estén constantemente en la mente de los consumidores. ¿Por qué razón? Porque eso tarde que temprano se va a traducir en ventas. Entonces,
un key finding que yo les doy en este webinar es que nosotros al momento de seleccionar una empresa en la que nosotros queramos invertir, veamos que esté constantemente en la venta de los consumidores, porque eso va a ser muy importante en el corto, mediano y largo plazo. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos ver eso, que sí tienen muy buenas empresas interesantes. Sin embargo, si hacemos una comparación directa con el estilo de Warren, pues sí vemos que es un poco, se dispersa mucho más. Yo aquí mi recomendación que yo les doy es que busquemos directamente que en la empresa que nosotros vayamos a invertir, esta nunca la perdamos de vista, que las tengamos en nuestros watchlists. De hecho, por ejemplo, tú puedes bajar tu aplicación de Investing en tu celular y ahí mismo puedes tener incluso tu watchlist directamente para ver qué es lo que sucede y cómo sucede. Eso vale mucho la pena y es bastante interesante. Incluso en tu mismo watchlist. Ahora, vamos aquí. Tú puedes no solamente agregar acciones, sino también los mismos índices, ¿no? En este caso, él está invirtiendo en el S&P 500 a través del iShares de BlackRock, que es el IBB. Recuerda que también tienes otras opciones de invertir a través de Vanguard con VOO y a través de State Street con SPY, ¿no? Y está interesante, porque aquí también puedes ver las principales posiciones del mismo S&P 500, cuáles son las empresas en las que se invierte y demás. La verdad es que pues, vale mucho la pena que nos demos un clavadito. Bueno, siguiendo ya para llegar a la parte final de este webinar, vamos a revisar esto de Ray Dalio, que es en qué sectores él está invirtiendo. Básicamente podemos ver que lo que son empresas de mercados de capitales son 19%, y él, a diferencia de tanto Warren como Bill Gates, no invierte de manera directa en empresas de tecnología, lo cual pues hace que su portafolio de inversión no tenga un crecimiento mayor al esperado, sino que se vuelva también un portafolio mucho más de value stocks, de empresas que tradicionalmente pues han pagado buenos dividendos, que han pagado buen rendimiento y que año tras año han tenido un buen track record. Y eso es muy importante. Fíjate cómo de estas empresas que está invirtiendo Ray Dalio, prácticamente ninguna de ellas tiene menos de 5 años de antigüedad. Son empresas que tienen ya años y años y años en el mercado. A diferencia de Warren, por ejemplo, que pues, él sí se ha hecho el clavado con Nu, ¿no? Pero ve cuánto está invirtiendo en Nu. No es una empresa que prácticamente acaba de salir a la bolsa de valores hace 2 años, pero pues está invirtiendo cosa de nada, ¿no? Es como de, pues a ver qué pasa, mis centavitos, ¿no? A ver si me va bien, qué bueno, y si no, no. Está bastante interesante esta plataforma, ¿no? Listo. Pues bueno, esta fue la revisión final de los portafolios. Creo que hay muchos key findings que nosotros podemos tomar en cuenta aquí. Aquí les dejo el código por si lo quieren ver. Y en conclusión, a final de cuentas, creo que lo importante es que si vamos a tener nuestras carteras de inversión o si ya las tenemos, algo que tenemos que rescatar es que busquemos la manera en que nuestras 6 primeras posiciones pues sean el 80% de nuestro portafolio, porque de esta manera nosotros vamos a tener un track mucho mejor y mucho más robusto a la hora de invertir. Y ahí vamos a ver en dónde estamos poniendo bien nuestro dinero, qué es lo que tenemos que cambiar o qué es lo que tenemos que modificar. También fíjense mucho en las industrias que están invirtiendo, porque un error, un pecado que hacen muchos inversionistas hoy en día es que se van demasiado con el caso de tecnología, que fue el caso de la señorita Katie Wood, que por jugarle a la tecnología le fue muy, muy, muy mal en el año de 2021. Entonces, no todo es tecnología, no todo es alto crecimiento. Señores, esto no es un casino, esto es un esquema de inversión que nosotros estamos buscando, ¿no? Buscamos que la manera en que invertamos nosotros pues sea conservadora y también en respeto a ese dinero que nosotros hemos ganado, ¿no? Que pues, también te cuesta trabajo ganar el dinero, pues lo justo es que tratemos con esa misma justicia y dedicación el dinero que estamos invirtiendo para hacer crecer nuestro negocio. Así que, bueno, nuestro negocio y nuestra cartera de inversiones. Así que, pues, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado mucho este webinar. Creo que encontramos cosas bastante interesantes. Y ahorita Ileana va a ayudar a contestar tus Sí, preguntas. muchísimas gracias, Luis, por esta presentación. De verdad que estuvo muy útil, muy esclarecedora. Y por aquí nos preguntan si algún día podemos seguir el portafolio de Luis Mi Negocios en la plataforma de Investing Pro. Tarea excelente. Hay que platicar. Ojalá. Pero no, ahorita yo estoy en pañales a comparación de estas personas. Vale, pues aquí también preguntan, ¿cómo saber cómo calcular los dividendos que me otorgará una empresa?
Bueno, no es calcular, más bien es ver la referencia, ¿no? Por ejemplo, vamos a meter aquí rápido a Investing Pro y vamos a ver, por ejemplo, Coca-Cola, ¿no? Que es una empresa que tradicionalmente ha pagado buenos dividendos. Aquí mismo, por ejemplo, está muy sencillo, te puedes meter aquí a la parte de dividendos y aquí te sale el payout history de los últimos 10 años, ¿no? Cómo el dividendo ha ido subiendo prácticamente de, pues, $1 al año en 2014 a 1.50 y tantos dólares al año. Bueno, hay que hacer la multiplicación, a ver, para no fallarles. Es 0.44 centavos de dólar por 4, son 4 trimestres al año, es 1.76 dólares al año por cada acción que tú tengas de Coca-Cola. Entonces, actualmente, ¿qué pasa? Que Coca-Cola te está pagando un dividendo de 3.48% del valor de su acción al año. Esto es un pago trimestral. Sin embargo, tú aquí te puedes dar cuenta en los últimos 10 años cuánto ha ido pagando y cómo ha ido subiendo esto. Esto les gusta mucho a los inversionistas. Fíjate que los últimos 10 años, como el dividendo pues ha estado bien y estable. Básicamente ha estado estable. Llegó a pagar en algún punto dividendos del 4.2%, ahorita está pagando dividendos del 3.4%, que la verdad son dividendos muy buenos y muy interesantes respecto a la industria. Eso si lo comparas con empresas de tecnología, como por ejemplo Apple, que te paga en vez de un 3.48, un 0.50%, pues no te va a gustar tanto, ¿no? Entonces, así lo puedes revisar. Es muy sencillo. Vale, pues la siguiente pregunta que nos hace uno de nuestros asistentes es, Bank of America y Coca-Cola Co, están casi en soporte importante y en soporte importante. Siguiendo esta estrategia, si no ha cambiado nada significativo a nivel fundamental en dichas empresas, ¿sería una buena oportunidad de entrar ahora? Aquí lo interesante que tenemos que rescatar aunque podemos encontrar señales de entrada a través de un análisis técnico como es soportes interesantes, eh, pues no quitar del renglón que son empresas pues en sí conservadoras, ¿no? Tanto el sector financiero como el sector de tecnología, perdón, como el sector de consumo discrecional, consumo básico, son sectores, pues, son más moderados, ¿no? Entonces, no esperemos pues grandes rendimientos. Si queremos nosotros que nuestra inversión sea mucho más conservadora, pues sí, creo que podría ser una buena opción elegir este tipo de empresas. De lo contrario, pues creo que podemos disminuir los porcentajes de inversión que nosotros tengamos ahí, ¿no? Sin quitar del renglón, por ejemplo, el ambiente en el que estamos viviendo. Actualmente, los bancos pueden llegar a favorecerse por las tasas elevadas. Las tasas de interés están muy altas en Estados Unidos, por lo tanto, estos bancos como Bank of America, pues suelen tener mejores resultados a los de la media. Sin embargo, también no hay que quitar del renglón que la solicitud de créditos que ha tenido en Estados Unidos los últimos años se ha visto disminuida en un 23%. Entonces, hay que tener eso bien en mente. Pero son buenas empresas. Vale, pues también nos preguntan sobre la plataforma Investing Pro y su versión Investing Pro Plus. ¿Cuál es la diferencia entre Investing Pro e Investing Pro Plus? Esta la puedo contestar yo muy rápidamente. La diferencia es en cuanto a la cantidad de funcionalidades que tiene una y otra versión. Por ejemplo, en el caso de Investing Pro, las principales ventajas son pues que es una experiencia 100% sin anuncios, acceso a más de 100 parámetros fundamentales, hay una sección especial de noticias Pro, hay una calculadora de valor razonable, puntuación de salud empresarial, entre otras. Y en el caso de Pro Plus, existen pues una cantidad mucho más fuerte y más robusta de funciones, como por ejemplo un buscador de acciones avanzado, un historial de datos financieros de más de 10 años de las empresas, acceso a más de 1.200 parámetros fundamentales, vistas de las métricas personalizables, widgets de dividendos, widgets de beneficios, gráficos fundamentales y muchas otras más. Pues no sé, Luis, también nos preguntan cuáles son las funciones que a ti de Investing Pro que más te han funcionado en tu vida como inversionista. Bueno, y la parte de ideas, como la acabamos de ver, siempre es buena. Descubrir en dónde buscar, dónde poder invertir nuestro portafolio. Y te soy sincero, la verdad es que sí, pues, hay otras plataformas en el mercado donde tú puedes ver esta información porque es información pública. Sin embargo, lo que tiene Investing es que es muy fácil de acceder y vas muy rápido al grano, ¿no? A ver cuáles son, pues, aquel portafolio que te interesa de inmediato, ¿no? Ahora, también me gustan mucho, pues, los indicadores que te da la misma plataforma, ¿no? El mismo fair value,
lo que encuentras, lo encuentras aquí mucho más rápido y con un gran valor. También, por ejemplo, lo voy a decir, la verdad también me apoyo en la versión de Investing normal, sobre todo para el tema de noticias en general. La verdad es que la versión de Investing normal también es bastante buena, son complementarias, no quiere decir que una es mejor que la otra, pues es la misma empresa, sin embargo, si puedes usar las dos, ya estás del otro lado. O sea, yo sí, sin duda, digo, el Pro ya lo tengo desde hace algunos meses y el normal, pues, es de toda la vida, ¿no? Entonces, son herramientas que te ayudan mucho a administrar mejor tu portafolio, incluso si eres una persona que se dedica a gestionar portafolios, pues, es prácticamente herramienta obligatoria. Sí, también nos preguntan, de hecho, si esta información que has compartido hoy sobre los portafolios de inversión de los millonarios de Wall Street se puede visualizar en Investing Pro. Y sí, solamente se puede ver en la versión de pago. En la versión gratuita no hay tanta información sobre los portafolios de los millonarios. También nos preguntan sobre el fondo de inversión Zombies Companies. Si tienes alguna opinión al respecto. Nunca lo he escuchado, honestamente. Perdón, ahí sí, me las llevo de tarea. ¿Cómo se deletrea? Así, literalmente, Zombies Company. Ah, zombies, Luego así te lo puedo como zombies compartir. de Halloween. Sí, exacto. Luego Ok, te la comparto para que la cheques. va, sí, sin problema. Aquí hay otra pregunta que nos dice, en el caso de los dividendos, ¿qué tan Ajá. agresivo es el fisco en el caso de México con el pago de impuestos? ¿Es conveniente estar con empresas que paguen dividendo o crecimiento en plusvalía de las mismas? Ok, mira, para el tema fiscal, los dividendos de este tipo de empresas, eh, a diferencia, digamos que estos mismos, cuando nosotros invertimos en ganancias de capital, los dividendos vienen exentos de impuestos. Sin embargo, lo que no viene exento es la ganancia de capital que tú puedas llegar a tener, que en México es de un 10%. Esto cambia, por ejemplo, cuando nosotros invertimos en fibras, porque las fibras te van a repartir los rendimientos que tengas a través de dividendos. Cuando tú tienes perdón, a ver, para no confundirte, los dividendos como tal en México, cuando nosotros invertimos en una plataforma como es el caso de GBM o como es el caso de un Bursanet de Actinver o un Axival de Banamex, ¿qué va a pasar? Que cuando tú recibes un dividendo, por ejemplo, de Coca-Cola, no vas a tener como tal una retención de dividendo por parte de la Hacienda mexicana. Probablemente lo puedas tener desde Estados Unidos, siempre y cuando no llenes tu formulario del W8BEN. Si tú llenas tu formulario de W8BEN, no se te va a hacer retención alguna en acciones de empresas internacionales que tú inviertas en ellas. Pero, por ejemplo, si tú estás invirtiendo en Bimbo, no vas a tener ninguna retención fiscal. Pero si inviertes en empresas de fibras, como es el caso de Fibra 1, como es el caso de Fibra Shop, lo que tú quieras, este tipo de fibras en las que tú puedes llegar a invertir, ahí sí tienes una retención del 30% porque las fibras tienen un tratamiento fiscal diferente al resto de las acciones. Sin embargo, cuando nosotros tenemos que pagar impuestos sobre ello, digamos que el dividendo va a sumar a tu utilidad fiscal generada a partir de bolsa de valores, por lo cual tú debes de pagar el 10% de la ganancia que hayas tenido año tras año. Sale, pues aquí hay otra pregunta interesante. ¿Puedo vivir de los dividendos después de 3 años de estar invirtiendo? ¿Cómo? ¿Puedo vivir de los dividendos luego de 3 años de invertir? Puedes vivir pues es que aquí depende mucho. O sea, si inviertes, no sé, $1,000 y sigues con esos $1,000 después de 3 años, pues yo la veo difícil. Pero, por ejemplo, si eres una persona que empieza con $1,000 y pues, tiene otras fuentes de ingreso y las va creciendo y en vez de esos $1,000 después de 3 años son $10,000 y estás invirtiendo en una empresa como Coca-Cola que a lo mejor te está pagando, digamos que $1.70 al año, estás hablando que Coca-Cola para que te pague, si no sé, si tú tienes ya $10,000 en inversión, pues son aproximadamente $170 de dividendos de Coca-Cola al año, lo cual pues no es tanto. Entonces lo que tienes que hacer ahí es pues, incrementar tu columna de activos para que en algún punto, no quiero decir 3 años, pero a lo mejor 5, 10 o 15 años ya puedas lograr y tener ahí un buen pasivo que son los dividendos. Vale, excelente. Aquí hay otra pregunta que dice,
¿Cómo puedo aplicar el código de descuento Luis Mi Negocios? No aparece la opción para escribir el código. Esa la puedo contestar yo muy rápidamente. Con el QR, Una ¿no? vez con el QR, exactamente. Una vez que ustedes escaneen el QR que estamos presentando en la pantalla, tienen que escoger un plan y luego, cuando escoges el plan en la siguiente pantalla, ya te pregunta si tienes cupón. Allí introduces el cupón Luis Mi Negocio y te va a aparecer el descuento. Vale. Bueno, creo que quedó claro y voy rápidamente a los últimos 5 minutitos para otra pregunta. Yo utilizo mucho, a ver, no, perdón, ¿qué tiempo le dedica Luis a analizar estrategias? ¿Qué tiempo le dedico? Bueno, analizar una estrategia por cada, a la hora de invertir, aproximadamente como 1 hora en cada empresa que yo quiero invertir. Pero te mentiría si te digo que ese análisis lo hago todos los días, no. Lo hago cada que pues quiero tomar una buena decisión de inversión. Por ejemplo, te puedo hablar que este tipo de análisis los hago 4 o 5 veces al año, o sea, ni siquiera muy seguido. O sea, sí es mucho más pasivo lo hago. Pero eso no quiere decir que no les quite el ojo a las empresas donde está mi dinero. O sea, a manera de entrada, pues sí hago un análisis mucho más profundo y constante, pero a manera secundaria, pues sí tengo un seguimiento todos los días. Sale. Bueno, aquí hay otra pregunta, a ver si tú la entiendes un poco mejor que yo. ¿Qué opinas de las empresas que no llevan en general los grandes insiders, como por ejemplo PayPal? ¿Inviertes en ellas? Bueno, en PayPal yo no invierto, pero no está mal. O sea, a final de cuentas, yo lo que hago es que, por ejemplo, de repente hay ciertos brokers, como es el caso de Bursonet, como es el caso de GBM, que te mandan cada mes un prospecto con los precios objetivos de cada una de las empresas. Entonces, a lo mejor ahí puedes darte de una oportunidad de inversión y una vez que la estudias, pues, ¿por qué no? Digo, si Warren Buffett no invierte en PayPal, no quiere decir que tú no inviertas en PayPal. Al contrario, creo que lo importante es que nosotros debemos hacer un buen análisis y animarnos a hacerlo si nos convence a nosotros. Porque al final de cuentas, quien se tiene que convencer de la inversión eres tú, pues es tu dinero, ¿no? O sea, sí habrá el visto bueno de alguien, pero creo que pues, el tomador de decisión eres tú. Vale. Y otra preguntita, yo creo que ya la última. ¿Qué tan confiable es la plataforma Warren Bowie and Smith? Nunca la he Si la escuchado. conoces. La verdad nunca la he escuchado. O sea, yo soy, perdón que a veces digan, es que Luismi no se lo sabe. Pero la verdad es que hay tantas plataformas hoy en línea que no sé ni siquiera de qué son, que la verdad es que si no las ocupo o no las conozco, difícilmente las recomendaré. Entonces, yo prefiero que, a mi punto de vista, pues tendría que investigarla más, pero nunca la he escuchado. Sale. Bueno, yo creo que con esta pregunta terminamos. Luis, muchísimas gracias. Igual aprovechar para recordarle a todos los asistentes que el código de descuento de Investing Pro, Luis Mi Negocios, va a estar vigente hasta este viernes 20 de octubre, así que aprovechen la oportunidad. Y Luis, muchísimas gracias por tu participación. De verdad que fue bastante útil, clarificante, ilustrativa. Y bueno, pues sin más, muchísimas gracias por estar Un aquí a placer. todos. Hasta luego, un placer. Chao. Hasta luego.